Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Los exportadores ecuatorianos guardan una expectativa positiva tras la reunión de la semana pasada de los presidentes Lenín Moreno y Donald Trump y ponen la mira en la reunión del Consejo de Comercio e Inversiones para avanzar en un posible acuerdo comercial. Así lo aseguró el presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportaciones, FedExport, Daniel Legarda. Es así que en abril de 2020 se dará un segundo paso en la intención de Ecuador y Estados Unidos de iniciar negociaciones para un tratado comercial. Debemos resaltar que Ecuador es el único país de la costa del Pacífico que no cuenta con un convenio con la nación del país del norte. Justamente está con nosotros Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Le pregunto, ¿más vale tarde que nunca o es un poquito tarde ya para, a estas alturas, cuando el régimen ya se va prácticamente a iniciar negociaciones para un tratado con Estados Unidos? Buenos días, amigos, muchísimas gracias por la invitación, un cordial saludo a todos quienes nos escuchan. Creo que no solamente, empezando por mencionar esto, no solamente para el sector exportador ha sido importante esta visita al más alto nivel a Estados Unidos, sino para el país en su conjunto. La visita refleja el interés, la importancia, los lazos históricos que tenemos con Estados Unidos y lo que siempre debió ser con Estados Unidos, que es tener una relación muy estrecha, cercana, sobre todo en lo comercial. No es menor el resaltar que, porque no hay que cometer errores de nuevo, pero hay que resaltarlo siempre para no volvernos a cometer, cometimos un error como país en alejarnos, sobre todo en lo comercial, insisto, de nuestro principal socio comercial, sobre todo en el anterior régimen. Y eso no le hace bien al país, no le hace bien al empleo, no le hace bien a la empresa, no le hace bien al desarrollo, a nadie. Ecuador debe buscar producir más, exportar más, invertir más y tener acuerdos como estos, o como los que vamos ahora a conversar un poco, con todos los socios. Nos interesa tener un acuerdo con Estados Unidos porque es nuestro principal socio y también segundo destino de exportaciones no petroleras. Nos interesó con la Unión Europea y ahora ya tenemos uno. Nos interesa con Rusia y nos interesa con China, eventualmente. Es decir, los acuerdos comerciales aquí son herramientas y lo que permiten es ampliar el comercio, ampliar las oportunidades de exportación, y creo que deben estar eso en el entendimiento de la ciudadanía, porque debemos separar necesariamente los temas políticos de los temas económicos y comerciales productivos que son en beneficio para el país, ¿no es cierto? Pero política exterior implicaba desde el comienzo asumir un compromiso inclusive técnico para justamente hacer lo que usted señala, establecer un tratado con Estados Unidos que fortalezca al sector productivo, pero esto no se ha dado, se da casi al final del régimen. Por eso le preguntaba si es un poquito tarde o más vale tarde que nunca. Bueno, no es fácil tener una agenda con Estados Unidos también, considerando que somos un país pequeño en el radar, pero sin duda la visita con el espaldarazo político nos pone en un peldaño un poco más alto y hay que aprovechar esa ventana, esa oportunidad. La última vez que tuvimos esta oportunidad fue en el año 2006, cuando se culminaron negociaciones y lamentablemente pasó lo que pasó y dejamos pasar ese tren como país. Hoy está ahí de nuevo la oportunidad. Nos parece a nosotros que se está abriendo una ventana importante con este espaldarazo, con el interés de los dos países y con ciertos avances que ya se dieron, porque recordemos que a partir de finales de 2017, más o menos 2018, la relación con Estados Unidos ha venido mejorando y se han dado ciertos hitos. Como sector privado hemos estado ya en varias ocasiones visitando Estados Unidos y en Washington con nuestras contrapartes y también con el sector público norteamericano, y cada visita ha sido a un nivel más alto, y evidentemente la de la semana anterior ha sido pues la de más alto nivel y que ha marcado un interés importante. Y hay que decir aquí también que Estados Unidos el sector privado, la población en Estados Unidos y nuestros compatriotas migrantes allá o que ya son empresarios y trabajan allá en ese país, que son cientos de miles, por cierto, también ven con ojos positivos ese
cambio en la relación, ese cambio en el sentido de que Ecuador está buscando abrirse, ¿no? Para poder exportar más. Por lo tanto, aquí hay una importantísima oportunidad. Algunas cifras para resaltar lo importante del mercado americano. El año anterior terminó con casi 2.700 millones de exportaciones solo en lo no petrolero. Si juntamos al petróleo, es por mucho nuestro principal socio comercial y destino de exportaciones. Pero viendo solo las exportaciones no petroleras, es el segundo socio del país, con el 20% del destino de las compras. Está casi a la par con China, que el año anterior tuvo un incremento muy importante por efectos del camarón, pero la diferencia entre estos dos mercados es que en Estados Unidos existe una diversificación mucho más marcada de productos. En China el 80% de nuestros envíos son camarón, en Estados Unidos hay una diversificación mucho más marcada. De hecho, se exportan más de 970 productos. Por supuesto, camarón, banano, cacao, flores ocupan los primeros lugares, pero hay una gama más amplia de productos que se exportan allá y que lo hacen 1.400 empresas, de las cuales muchas son MIPYMES también. Por lo tanto, un mercado sumamente importante, hay que decirlo, ha estado tradicionalmente ahí, consumen mucho nuestros productos, es un mercado de alto ingreso también. En ciertos aspectos tiene algunas consideraciones que son similares a los mercados de alto consumo como la Unión Europea, para productos de nicho. Y además es también una ventaja el hecho de que haya una población latina muy extensa viviendo en Estados Unidos, que también está relacionada con el mercado de exportación, no solo para nosotros, sino para muchos países en América Latina, y empresarios de hecho ecuatorianos que ya son ecuatorianos americanos que viven allá y que también están inmersos en esta relación de ida y vuelta y también comprando productos ecuatorianos. Entonces es muy importante y yo creo que eso puede profundizar mucho las exportaciones que ya tenemos actualmente. Como decía, hemos perdido tiempo, definitivamente. Desde el 2009 que entró en vigencia el acuerdo comercial con Perú, y 2011 o 12 el acuerdo comercial con Colombia, se empezó a sentir mucho más esas diferencias de no tener un acceso preferencial. Insisto, en 2006 lamentablemente nuestro país tomó la decisión de no entrar en un acuerdo comercial, un error que nos ha pasado factura durante todo este tiempo. Y lo que ha pasado en todo este tiempo, sobre todo desde 2009 y 2011, en cuando entró en vigencia el acuerdo con Perú y Colombia respectivamente, es que nuestros productos han empezado a perder participación de mercado. Y esto se agravó mucho más en 2013, cuando renunciamos unilateralmente a la posibilidad de ampliar las preferencias arancelarias de la ATPDA. Con cierta soberbia en ese entonces el gobierno, lamentablemente, pero nos pasó factura porque ya dejamos de tener ese acceso preferencial y se empezó a notar aún más esta pérdida de participación de mercado. Daniel, ahora existe esa oportunidad, como digo, de recuperarlo, ¿no? En la reunión con el presidente Trump, de una u otra manera puede incidir en que algunos productos ecuatorianos vuelvan a ingresar al sistema generalizado de preferencias mientras se prepara este acuerdo comercial. Vamos a ver, es una excelente pregunta porque acá hay dos temas grandes en lo comercial. Bueno, primero, y creo que ustedes lo han revisado ya con otros entrevistados y autoridades también, fueron 4 grandes temas los tratados entre los dos gobiernos, uno en tema de seguridad, el otro en control de narcotráfico, corrupción y tema de empleo. Y dentro del tema de empleo se conversó del tema comercio. Y dentro del tema comercio, a su vez, fueron 2 los puntos señalados. El uno es la posibilidad de incluir nuevos productos en el SGP, en el Sistema Generalizado de Preferencias que Estados Unidos tiene y de la cual son beneficiarios un poco más de 120 países alrededor del mundo. Este tema, sin embargo, cabe aquí mencionarlo, si bien el espaldarazo político es importante, no depende solamente, o no es solamente el Ecuador quien se beneficia. El Sistema Generalizado de Preferencias, cuando se incluye un producto, ese producto entra con 0 arancel o con arancel preferencial para los 120 y pico países que son beneficiarios del sistema. Por lo tanto, aquí se hace un análisis mucho más profundo. Hay una ley del SGP en Estados Unidos que contiene todos los parámetros que se deben revisar, y esto depende del Ejecutivo por parte de la Oficina de Comercio, que es el USTR, pero también del Congreso por la renovación. Y dicho esto también, si bien es un tema que está en la agenda y que ojalá podamos lograrlo, al menos en algunos productos tenemos en lista más de 4 en realidad, porque se presentaron el año anterior, pero los más importantes en ese por montos son conservas de atún, rosas, brócoli, alcachofas ya no se exporta, pero sí hay un potencial de volver a retomar esas exportaciones. Pero esto sería un espacio intermedio, un paso intermedio mientras se busque el objetivo más amplio, que es finalmente tener un acuerdo comercial que ya garantice el acceso de largo plazo, porque el SGP
Este año finaliza, entonces hay que hacer otra vez la gestión para que el Congreso renueve. No lo renueva solo para Ecuador, lo renueva para todos, estos 120 y pico países. Pero no podemos estar en esto de cada 2 o 3 años en la renovación. Eso no brinda la certeza de largo plazo para el acceso que necesita los exportadores y los inversionistas para poder hacer un negocio de exportación, sobre todo a Estados Unidos. Pero de allí el siguiente paso, como digo, o el objetivo más amplio debería ser el acuerdo comercial. Ahora, en los pasos siguientes, ese es el siguiente paso, exactamente. Un punto clave es la siguiente reunión que se debe desarrollar del Trade and Investment Council, el Consejo de Comercio e Inversiones. Ya se realizó una reunión a inicios de 2018, si no me equivoco, y debía realizar, perdón, a finales de 2018, y debía realizarse otra en 2019. Esta fue postergada un poco por agenda de los americanos, porque finalmente Estados Unidos, insisto, somos un país pequeño en el radar, y Estados Unidos ha estado en los temas que han sido públicos con China, en la negociación con China, y también en la aprobación del Tratado de Libre Comercio, de la renovación del Acuerdo de Libre Comercio que tiene con Canadá y México, del famoso TIMEC que se denomina, ¿no es cierto? Entonces, claro, han estado esas como sus prioridades y nosotros hemos estado un poco más abajo en la prioridad. Evidentemente una reunión al nivel de mandatarios hace que subamos un poquito escalones, y eso es importante para nosotros y hay que aprovechar, como decía, esa oportunidad. No puede ser teórico, porque las asimetrías, ¿qué podemos nosotros plantearle, exigirle a Estados Unidos, por ejemplo? La economía estadounidense es proteccionista y con Trump es mucho más proteccionista, y en términos de intercambio comercial ellos van a querer imponer sus condiciones, y la desventaja nuestra es muy grande, pues la asimetría es muy grande, digamos, en relación con Estados Unidos. Vamos a ver, las cifras lo que nos dicen es que somos economías muy complementarias, ¿sí? Del total, nosotros vendemos allá productos finales, en algunos casos que son materias primas para industrias alimenticias, por ejemplo, y algunos productos finales también de manufacturas. Hay una diversificación interesante en Estados Unidos. Son, como decía, 970 productos, y no solamente son los que nosotros denominamos tradicionales, son camarón, banano, atún, flores, sino que hay también productos de la construcción, productos de madera, productos textiles, incluso exportaciones de servicios. Entonces, la relación es muy interesante, y el potencial de incremento a Estados Unidos por sus condiciones de mercado, por todo lo que he mencionado, es muy interesante. Entonces, oportunidades siempre hay para seguir ampliando esa cartera de productos. Y por el lado de la importación, más del 70% de las importaciones que vienen de Estados Unidos son materias primas, equipos, bienes de capital, ¿no? En el resto tenemos ahí algunos rubros que son, por ejemplo, automóviles, que compiten ya o deberían competir también, por ejemplo, con los europeos, que están cerca a tener arancel cero, con los mexicanos, con los que vienen de Brasil, con otro tipo de productos. Camiones, buses, algunos productos de consumo electrónicos, por ejemplo, ¿no? Que nosotros no producimos. Y hay un pequeño segmento de productos en los que hay que sentarse a negociar, que son en el ámbito agrícola. Agroindustrial. Sí, agrícola. Esos pueden tener sensibilidades, hay que tener en cuenta esas sensibilidades, pero para eso están las herramientas que ofrecen los acuerdos, que son tiempos de desgravación más amplios, sobre todo, y la posibilidad de establecer, por ejemplo, algunos cupos de importación, en el caso que esto se dé. Pero aquí tenemos que ver el tema desde un punto de vista amplio. El Ecuador necesita tener este tipo de herramientas. Con la Unión Europea ya las tenemos, es un acuerdo muy similar, y el acuerdo ha probado ser bueno, porque nuestras exportaciones han crecido. El año anterior bajó banano por un tema puntual de guerra de precios entre los supermercados, un tema netamente privado que ya se está resolviendo, pero el acuerdo ha resultado ser positivo, y ese tipo de herramientas necesitamos con otros países también. En el acuerdo con la Unión Europea, que lleva ya un poco más de 3 años de implementado, no solamente que han crecido nuestras exportaciones y hemos logrado mantener esos mercados, que era importantísimo por la cantidad de empleo que generan para el país, sino que hemos también, o más bien dicho, ninguna empresa, ningún sector, ninguna industria en el país ha quebrado por efectos de la incorporación del acuerdo comercial con la Unión Europea. O sea, todavía no hay los efectos que se anunciaban, ¿no? Colaterales. Es que no va a haber, no va a haber esos efectos. Esperamos. Porque primero que se negoció positivamente, fue una buena negociación, pero segundo, porque también hay muchos mitos detrás de este tema de los acuerdos comerciales. Yo recuerdo haber visto una publicación de un libro en contra del acuerdo con la Unión Europea que decía el retorno de las carabelas, que básicamente decía que va a retornar la colonización a través de empresas transnacionales europeas enormes, y que van a llevarse hasta el agua de nuestros recursos. Algo totalmente falso y que no hace tampoco
o no colabora para un debate de altura que se debe tener sobre estos temas, claro, quitando la ideología de medio y siendo pragmáticos en esto. Los acuerdos comerciales son herramientas que en su conjunto lo que pretenden es aumentar el comercio bilateral, tratarse como socios de mayor rango, de mayor nivel en el comercio mundial. Y para eso hay que sentarse a negociar y ver los temas, ¿no? Evidentemente aquí hay precedentes en la negociación, lo que tenemos en 2006, lo que se negoció con Colombia y con Perú, y lo que recientemente Estados Unidos ha negociado con México y con Canadá, pero ahí hay temas que son de vanguardia interesantes, por ejemplo comercio electrónico, y nosotros no tenemos ese tipo de negociaciones, pero puede ser muy interesante y al sector de servicios acá en Ecuador le interesa muchísimo, porque puede de alguna forma insertarse también en ya en la legislación de vanguardia sobre el tema de servicios. Entonces hay que sentarse a negociar. Lo que podemos obtener es mucho más de esas sensibilidades, y además el tema macro o el tema grande aquí somos una economía pequeña, ¿no? De 17 millones de habitantes, de ingreso relativamente medio, pero limitado. Si nosotros solamente miramos en nuestras cuatro paredes como nuestro mercado, nunca vamos a tener un crecimiento sostenible en el tiempo. La estrategia de desarrollo del Ecuador debe ser mirando hacia afuera, mirando hacia la exportación y hacia integrarse mucho más en las cadenas de valor global y en la exportación también. Eso ya lo han entendido mejor otros países. Nosotros estamos un poquito retrasados ya en ese entendimiento de esa estrategia, porque el mundo actual, la globalización, la tecnología, lo que estamos teniendo aquí con los celulares y todo esto, ha cambiado muchísimo la forma de hacer negocios, la forma en que los países deben enfrentar también esos desafíos de manera más inteligente, integrándose al mundo. Por lo tanto, el Ecuador debe seguir este tipo de herramientas. Insisto, aquí hay que tener esta oportunidad, esta ventana que se está viendo. Creo que debe ser además un tema, y con esto este mensaje tal vez para culminar, que me parece el más importante, debemos entender esto como país y sobre todo hacer que esto quede como una política de Estado, ¿sí? Que no dependa solamente de este gobierno, o no importe quién venga en el siguiente gobierno. Un acuerdo con Estados Unidos y posteriormente un acuerdo con Rusia y posteriormente un acuerdo con China, aunque hay más sensibilidades ahí que hay que verlas, pero con todos los socios en donde podamos crecer, tienen que estar en la agenda de este y del próximo gobierno, porque como país debemos entender que eso es fundamental para poder impulsar mucho más la economía, el crecimiento, el empleo, la inversión. No, eso va de la mano. Veamos al caso de nuestro vecino Perú, que ha logrado separar esas cosas, lo político y lo económico, y en lo económico le está yendo bastante mejor. Bueno, se nos agotó el tiempo, gracias a Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Preguntamos lo siguiente. Así es, don Daniel, preguntamos a nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen en redes sociales, ¿existen las condiciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos? Sí dice el 8% y un 92% dice que no. Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla esto para ver si cambian esas percepciones. Muchas gracias nuevamente, amigas y amigos. Nos despedimos hasta el día de mañana, Liz. Así es. Al mañana mediodía. Es jueves, sí. Nosotros nos escuchamos y nos miramos, nos observamos a las mediodía. 12 horas. Y a las 17 horas, la tercera emisión.